Os saludo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues nada, decirles que estoy contento de estar con ustedes aquí. En este día llevamos un par de días, Paco, mi hermano, y un servidor, por tierras asturianas. Hemos hecho unos cuantos cultos. Y bueno, pues los hermanos han visto bien de que esta tarde pudiéramos estar juntos, ¿vale? Miren, yo voy a compartir con ustedes unos pocos textos de la palabra del Señor. ¡Qué bien! Y yo traigo una palabra hoy para la iglesia de Mieres. ¡Aleluya! ¡Amén! Creo que Dios te va a hablar. ¡Amén! Que lo crean, lo confirman con un amén. ¡Amén! Leemos la escritura. Primera de Crónicas, capítulo 18. Si la tienes a mano no me sigas porque te vas a liar, porque voy a leer varios textos. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, y le tomó 1000 carros, y desjarretó David los caballos y todos los carros. Y los sirios fueron hechos siervos de David. Verso 7. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-Ezer y los trajo a Jerusalén. Y tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el altar de bronce y las columnas. Y el rey David dedicó a Jehová con oro, con plata, que había tomado de todas las naciones. Y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Amén, a la palabra del Señor. Amén. Miren, yo les voy a poner en contexto rápidamente de lo que estamos hablando y de qué es lo que estaba sucediendo aquí. Miren, si ustedes cogen una Biblia, sobre todo las de toda la vida, la del culto, la que lleva esto rojo, ¿vale? A la parte de atrás hay mapas. Entonces pone Israel el tiempo del rey Salomón, Israel el tiempo de Josué, Israel el tiempo de Abraham. Vale. Si cogen todos los mapas y ven Israel en el tiempo de David, verán que la extensión de terreno es una de las más grandes. ¿Por qué? Porque Israel, desde el momento que cruza el Jordán y oyendo la voz de Dios fueron a conquistar toda la tierra de Canaán, Israel fue conquistando ciudad por ciudad. Pero si hacemos un estudio un poquito minucioso de todo el proceso de los libros de Josué y del Éxodo y de toda la conquista de Canaán, Israel nunca llegó a conquistar toda la tierra. Porque cuenta la palabra del Señor que tenían muchas victorias, pero también tenían derrotas. Gloria a Dios. Sí, Señor. A lo largo de ese tiempo de Josué tuvieron sus más y sus menos. Luego vino el tiempo de los jueces y dice la Biblia que cuando salía un juez, mientras que el juez vivía, Dios le daba victoria. Pero cuando el juez moría, los enemigos atacaban a Israel y tenían pérdida. Y así sucesivamente. Gloria a Dios. Pero aquí, cuando leemos este pasaje, escuchen, dice: derrotó David a los filisteos y los hizo sus siervos. Derrotó David a Moab, derrotó David a los sirios. Y empieza desde arriba hasta abajo, victoria, 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 victoria. Y dice la palabra del Señor que Jehová le daba la victoria a David donde quiera que iba. Pues el nombre del Señor. Ahora yo me tropiezo con estos textos, digo, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde reside el quid de la cuestión de que todos los anteriores tenían victorias y derrotas, pero David no? David todo lo contaba por victoria. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Gloria a Dios. El quid de la cuestión, hermanos, está en las 3 primeras palabras del texto. Dice: después de estas cosas. Le preguntamos a la Biblia qué cosas sucedieron para que David tuviera victoria. Pues nos tenemos que ir un poquito para atrás. Dice la Biblia, capítulo 16. Y arregló David un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Y así trajeron el arca de Dios
y la pusieron en medio de la tienda de David que había levantado para ella. Amén a la palabra del Señor. Amén. Después de traer el arca, vinieron las victorias. ¿Por qué? Yo lo voy a explicar. En aquel tiempo, el arca del Señor no estaba en su lugar. Estaba en un lugar que no correspondía. Estaba en la casa de un hombre por un largo tiempo. El arca de la alianza no estaba donde Dios lo había establecido que estuviese, y estaba escondida. Y ahora David entiende y dice: no, el arca de la alianza no puede estar escondida en la casa de un hombre, tiene que estar donde Dios quiere. Mandó a los sacerdotes y a los levitas que trajeran el arca, le preparó un lugar y la puso donde correspondía. Y ahora yo, cuando leo estas escrituras, entiendo y digo: bueno, ¿y por qué es tan importante el arca? Muy bueno. ¿Qué tenía el arca de importante? Yo os lo voy a explicar. Amén. 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 Dice la palabra del Señor que Dios toma al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y lo lleva por el desierto. Y en el medio del camino Dios habla con Moisés y dice: Moisés, constrúyeme un tabernáculo. Ahora Dios empieza a darle las medidas, la forma, la manera, el lugar santo, el lugar santísimo, etc. Pero al final de todo le dice: mira, tendrás que construir un elemento fundamental de esa casa. El elemento fundamental es el arca. ¿Qué es el arca de la alianza? El arca de la alianza, familia, no es ni más ni menos que una caja de madera. Aproximadamente 1 metro por 80 de ancho, una caja rectangular de madera, 100% de madera. Y ahora Dios le dice a Moisés: mira, cuando construyas el arca de madera, vas a coger oro puro, lo fundes y lo pegas a la madera. Y lo pegas por dentro y por fuera. Y recubres de oro toda la caja. Una vez que hagas eso, vas a coger las 2 tablas de la ley de Moisés y las metes dentro. Amén. Después de eso, vas a coger un tazón con maná del cielo y lo metes dentro. Y después de eso, coges la vara de Aarón que reverdeció y la metes dentro. Cuando lo tengas todo junto, le vas a poner una tapa. Pero esa tapa no va a ser de madera. Esa tapa la vas a hacer de oro macizo, esculpido a mano, a martillo y cincel. Y para eso, dice la Biblia, que Dios toma a un hombre que se llamaba Bezaleel, al cual Dios le regaló de su espíritu para hacer todo el arte del oro y la orfebrería de aquel lugar, que era el arca de la alianza. Y la tapa tenía que tener los 2 querubines mirando uno enfrente del otro, con las alas hacia adelante, y tenía una particularidad. Si esto es la tapa, tenía una cornisa como esto más o menos alrededor. ¿Amén? ¿Lo estáis visualizando? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ahora, cuando tengas ese arca, la vas a meter en lo más profundo de la tienda y tiene que estar entre cortinas. Gloria a Dios. Amén. ¿Y eso por qué? Pues eso es porque ese arca va a simbolizar algo importante. Lo que simboliza ese arca es la señal del pacto de Dios con toda la nación de Israel. Y en el momento que construyas el arca, vas a hacer lo que yo te diga, Moisés. Se construye el arca, se mete en el lugar santísimo, y ahora el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por los pecados de Israel y por los suyos propios. Y ahora, cuando hacían un sacrificio de sangre, entonces entraba el sumo sacerdote vestido con las ropas altas y las campanillas en la parte de abajo de la ropa. No te lo voy a explicar porque es muy extenso. Y ahora, cuando el sacerdote entraba, escuchen, tomaba el tazón de sangre, visualicen, y sobre la tapa hacía así y volcaba la sangre. Por eso tenía la cornisa, para que no se saliera. Y en el momento en el que volcó la sangre, dice la palabra del Señor, que cuando se dedicó el tabernáculo, la gloria visible de Jehová, aquella Shejinah que durante el día acompañaba al pueblo de Israel como columna de una nube y la columna de fuego nocturna, la gloria de Dios que acompañaba a Israel, dice que cuando tocó la sangre en aquel lugar, se puso encima del tabernáculo y empezó a descender la gloria del Señor y se metió dentro del arca, y en el arca se iluminaron los querubines y Jehová le hablaba a Moisés y Jehová administraba al pueblo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Los que hayan entendido esto, digan amén. Amén. Claro, el rey David era un hombre inteligente y entendió.
Yo soy un fenómeno. Yo tengo muchas victorias. Pero yo amo a Dios con todo mi corazón. Y aquí algo no funciona. Hay algo que es la señal del pacto de Dios con su pueblo, que es el arca y está escondida, está olvidada y no la estamos respetando. Siervos del Señor, sacerdotes, traer el arca y ponerla en su lugar. ¡Gloria! Y ahora dice en el capítulo siguiente: después de estas cosas, derrota al asirio, derrota al hebeo, derrota al jebuseo. Gloria al nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Muy bien, pero nosotros no somos judíos. La mayoría, entiendo, somos cabos. No estamos en el tiempo de Israel, estamos en el 2025 y esto es la iglesia del Señor. Por tanto, hermano Manolo, es muy bonito lo que has dicho, pero ¿a mí qué? Dice un texto en Hebreos que todo el Antiguo Testamento es una sombra de algo que tenía que venir después. ¡Lo creo! ¡Gloria! Desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento es una profecía llena de tipos, sombras y antitipos. Y toda la profecía del Antiguo Testamento, pinches donde pinches, a la hora de interpretar, tiene que destilar la sangre de Jesucristo. Porque si no, no estás interpretando correctamente. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero qué tiene que ver el arca con Jesús? ¡Amén! Yo te lo voy a decir. Vete conmigo en la mente, tira, hablo con respeto si hay algún hábito, pero tira de alguna película en la mente. Vete conmigo al monte de la calavera, al monte del Golgota, donde dice la palabra del Señor que 3 cruces se alzaban entre el cielo y la tierra, y de entre ellas, en medio, había una de ellas, una cruz que estaba hecha de... ¿Con qué material se hace la cruz? Con madera, sobre la cual se depositó la persona del Señor Jesucristo, que simboliza el oro de la presencia divina. ¡He ahí el material del arca de Dios! ¿Qué más había? Estaban las tablas de la ley, la palabra del Señor. ¿Correcto? ¡Amén! Una pregunta, pastor. Si cogemos Génesis y leemos, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 10 palabras en una frase. ¿Por qué dice la palabra? La pregunta para Cristo. No son las palabras, dice la palabra. Toda la ley, todos los profetas, y es la palabra. No lo entiendo. ¿Por qué? Si en solamente una frase hay 10, yo te lo voy a explicar. El idioma hebreo no es como el español. Se escribe al revés que el nuestro. Y el idioma hebreo tiene una particularidad. En el idioma hebreo no hay puntos, ni coma, ni separación, nada en absoluto. Por eso, cuando se escribía, se tomaban rollos de pieles de animales y se escribía del tirón. Y conforme cerrabas aquí, abrías para allá. De hecho, si pones un rollo, un Sefer Torah, lo pones en el suelo y lo altas, tiene muchísimos metros. Cuentan los profesionales de esto, que son los escribas, que se tarda en hacer un rollo de la Torah de un tamaño medio entre 8 meses y 2 años. Y los rollos de la Torah grande pueden llegar hasta 5 años para construirlos. Y estos rollos de la Torah, gloria al nombre del Señor, eran tan importantes que los escribas, los sofrim, tenían que estudiar y tenían que hacer la tinta especial y se ponían a escribir un día detrás de otro. Hasta el punto que cuando empezaban a escribir, escribían y cuando aparecía la palabra Dios no escribían, lo dejaban en blanco. Un día, otro día, otro día. Cuando pasaban 2 o 3 meses, entonces el sofero, el sofrim, hacía un ayuno por perdón de los pecados y limpio cogía la pluma y escribía: Jehová, 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 Jehová. Pero escuchen, los rollos de la escritura eran de un tirón. Y decía: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Y decía: desde Génesis hasta el libro
Y ahora, vente conmigo al libro de Juan donde dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Puede decir la iglesia amén? ¿Puede decir la iglesia gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Qué más había? ¿Qué más había? Maná, pan. Escuche. Dijo el Señor Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos. Si yo te pregunto qué es la levadura, las hermanas me dirán: un sobre que venden en el Mercadona. No. La levadura se descubrió por accidente hace muchos cientos de años. Porque el pan, originalmente, cuando se hace la masa de trigo y se mete al horno, el pan es una torta fina como los panes del kebab, ¿vale? Eso es el pan. Pero alguien, en una ocasión en la historia, hizo una masa de pan, hizo su pan y quedó una masa suelta. Pasaron unos días y volvió a hacer otra masa para hacer pan nuevo. Pero en esa mezcla, sin darse cuenta, se mezcló un poquito de la masa antigua con la masa nueva. ¿Qué pasa? Que la masa, cuando pasan 24 o 36 horas, sufre un proceso que es un proceso de enmohecimiento. Se enmohece, salen hongos, se pone verde. ¿Qué pasa? Que sin darse cuenta, esa masa podrida un poquito se mezcló con la masa buena, y cuando entró en el horno, resulta que sin ellos saberlo, se producía una reacción química nuclear dentro de la masa del pan, y lo que hacían es que las moléculas del pan estallaban y se inflaban. Y aquella torta de pan, cuando salía, era un pan así de alto y así de inflado. Claro, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo era esto: guardaos de la levadura de los fariseos, porque ellos os dan un pan embustero. Ellos os dan un pan elevado, un pan aparente, un pan muy bonito, pero dentro está podrido. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos en los tiempos del Señor Jesucristo hicieron algo, y es que inventaron un sistema que se llama el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Torah Sheviarpé, Torah Sheviagitá. La Torah que se escribe y la Torah que se habla. La Torah que se escribe es la que tenemos, y la Torah que se habla es la que ellos empezaron a desarrollar. Y la Torah que ellos empezaron a desarrollar era un sistema de leyes y de costumbres judías. Y lo que hacían es que ponían los límites de la Biblia mucho más allá de donde estaba establecido. Y empezaron a establecer en Israel un montón de leyes que no eran de Dios, eran leyes rabínicas. Además de esto, empezaron a inventar escritos como la Agadá, como el Midrash, como un montón de escritos de interpretación bíblica sacadas de la manga, e Israel se llenó de costumbres. Por eso, la persona del Señor Jesucristo tuvo que decirles: saduceos, fariseos de Israel, sois como los sepulcros, por fuera estáis muy limpios, pero en las tripas tenéis huesos secos, porque no interpretáis la palabra a mi manera. Llenaron a Israel de costumbres, pero que no eran de Dios. Convirtieron el templo en una cueva de ladrones. Convirtieron las cosas de Dios en una cosa en la que se intercambiaba la economía. Se volvieron codiciosos. Por eso decía: guardaos de la levadura de los fariseos. Pero en otro pasaje dijo el Cristo, a ver cómo recibe esto la iglesia: Israel, yo soy el pan de vida, el pan no podrido, el pan no adulterado, el pan del cielo. Diga la iglesia amén. Ahí está, hermana. ¿Qué más había? ¿Qué más había? Vamos bien de tiempo. No hay vigilia. Muy bien, muy bien. Yo tengo que administrar como el Señor me pone, pastor. Con tu permiso. ¿Vamos bien de tiempo? Amén. ¿Qué más había? La vara de Aarón que reverdeció. Cogen, escuchen,
iglesia anciana tiene un siervo del Señor muy preparado, pero déjenme que les recuerde, ¿vale? Oye, Moisés, ven aquí, tenemos que hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Tú que eres aquí, el chulo de aquí o qué? ¿Por qué? Hombre, nada más que te vas tú con tu hermano, echada para arriba, el Señor habla contigo. Aquí habemos 12 familias, muy buenas todas, con tanta vergüenza y tanto respeto como tú. Y a las 12 familias nos ha llamado Dios como a la tuya. ¿Por qué tú eres aquí el más lindo? Nada más que te habla Dios aquí. No, parecido mío, que habemos muchos. Los que estén entendiendo, digan amén. Amén. ¿Vale? Que vosotros también queréis. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Mira, vais a coger las cachavas de los viejos, que eran palos, una vara seca que tenían para andar por el desierto. Traedme las 11 cachavas de vuestras familias y yo traeré la de mi viejo. Vamos a traer las 12 varas, las vamos a poner en la presencia del Señor y esos palos secos le vamos a pedir a Dios que hable. El palo que reviva y reverdezca, ese será el que Dios elija para que hable. Ya ahora dice la palabra del Señor que metida las 12 cachavas, al día siguiente hubo una, reverdeció, echó flores y echó almendras. ¿Cuál era? La vara de Aarón. Con lo cual Dios estaba diciendo, el que habla es ese. Pues esa vara estaba metida dentro del arca. Miren, a lo largo de la historia se han levantado hombres en medio de la tierra que han proclamado decir, traigo palabra de Jehová. Hubo un hombre que se llamaba José Smith, que el siglo pasado se reunía con una serie de hombres a estudiar la Biblia, le llamaban los estudiantes de la Torre de Vigía, y eso con los años se convirtió en una religión que le llamaban los testigos de Jehová. Había otro hombre que dijo que estuvo en el monte Moriah, que le habló el ángel Gabriel y escribió un libro. Ese libro se llama el Libro del Mormón. Y también decía que hablaba en el nombre del Señor. Pero a día de hoy, todas esas personas que se levantaron diciendo traigo palabra de Dios, yo también hablo por voz de Dios, están muertos, enterrados y sus huesos secos en gran manera, hasta el punto que si vas al cementerio verás la tumba con mucha gente que peregrina para verla. Pero hubo otro personaje en la tierra que se levantó y dijo, yo traigo palabra de Dios. Y es cierto que le quitaron la vida, es cierto que lo metieron en un sepulcro, pero dice la Biblia, sueltos los dolores de la muerte no le pudo retener, y Jesucristo resucitó, y estos flores, y estos almendras, la iglesia de Mieres, la iglesia de Oviedo, la iglesia mundial, ¡viva Dios! Yo digo que Dios es santo. ¡Santo! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Estaba ahí todo. ¿Qué más había? Una tapa. Pero esta tapa era distinta. No había madera. Era toda de oro. ¿Saben cómo se llama el nombre en hebreo de la tapa? Después os lo explicaré. Caporete. Esa tapa se llamaba el caporete. ¿Por qué? Porque la presencia divina, como lo han visualizado antes, estaba dentro de la caja. Visualícenlo, la Shekinah dentro de la caja y tapada para que no tuviese ningún tipo de contacto con el mundo, con el pecado y con nada parecido. Y había algo que era hermético de oro que lo tapaba. Pero cuando el sacerdote soltaba la sangre que caía encima de la tapa, dice la Biblia que entonces el resplandor de la misma gloria de Dios iluminaba aquel lugar y hablaba. ¿Correcto? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Saben ustedes cuál es la traducción de la palabra caporet? La palabra caporet en español es propiciatorio, porque gracias a ella propiciaba que Dios hablara con el pueblo. Escuchen, a ver cómo recibe esto Mieres. Dice la palabra del Señor: Jesucristo es
es la propiciación por nuestros pecados. Él puso su cuerpo como una tapa. Él puso la sangre. Y entonces, cuando Dios pone el cuerpo y pone la sangre, Dios abre los cielos y te habla, te administra, te lleva, te sustenta, te levanta. ¡Diga la iglesia! ¡Amén! ¡Aplausos! Santo eres, Jesús. Si para Israel la señal del pacto con el pueblo era el arca, iglesia de Mieres, el pacto de la ley pasó. Hay un nuevo pacto. Es el pacto de la gracia. ¿Cuál es el pacto de la gracia, Manolo? Este es: que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que se levantó de los muertos, serás salvo tú y tu casa. ¡Gloria a Dios! Amén. Este es el nuevo pacto. ¡Qué bueno! ¿Y cuál es la señal del nuevo pacto? El arca espiritual de la iglesia se llama, a ver cómo lo reciben, Jesús de Nazaret. Y llegados a este punto te voy a hacer una pregunta personal. Está aquí Dios, ¡Amén! He venido, creo que aquí está Dios. Amén. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué guerra estás metida, hermana? Alma. ¿Qué batalla llevas entre manos? Hermanos, ¿qué guerra llevas entre manos? ¿Por qué pierdes siempre? ¿Por qué no ganas? ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no puedes dormir por la noche? ¿Por qué te asusta tanto lo que te rodea? ¿Saben ustedes que hay personas que le duele la espalda y le da agitado ir al médico? ¿Me han entendido todos? ¿Saben que hay personas que tienen miedo a la soledad? Más. ¿Saben ustedes que hay matrimonios que él o ella viven con el temor de que se rompa el matrimonio, de que hayan trajines en la familia y están tragando mecha sin que se entere ni la tierra? ¡Qué bueno! Dios mío. ¿Saben ustedes que hay niños que no hace falta que tengan 25 años, que con 10 o 12 le ven las trazas y sabes que te va a dar la vida en cruz solamente con las respuestas y los premios que tiene? Lo estás viendo. ¡Gloria a Dios! Los que me estén entendiendo, díganlo en mí. ¡Amén! Amén. Puedo hablar con libertad, ¿vale? Amén. Amén. Aquí en las iglesias. ¿Saben ustedes que hay personas que tienen gente cercana con la que no se habla? Y no pueden arreglarlo. ¡Qué bueno! No se puede. Válgame con el del culto, tan cristiano, porque no sea tan cristiano y que se hable. Escucha lo que te iba a decir. Si a mí se enfada conmigo una persona ajena a mí y me deja de hablar, entre comillas, me da igual. Pero si es mi hermano, es mi sobrino o es alguien mío,
no es que yo no quiera arreglar las cosas, ni es que me haga bueno, como decimos en Murcia, o que me dé tono. Es que tengo una herida en lo más profundo de mi alma, así de ancha. Y cada vez que nos vemos, la herida me sangra, porque es de mi sangre y me duelen las tripas. Y no puedo, me derrota. Quiero cambiar la situación y no puedo. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu guerra? ¿Dónde está tu guerra? ¿Qué es lo que no puedes vencer de tu vida ni de tu carácter? Te voy a decir una cosa. En tus guerras, tú jamás vas a poder vencer. En las cuestiones de tu vida, hermano, aunque seas un filigrana, aunque no tengas aguante, aunque seas el más listo, déjame que te diga algo. A Jehová no se le vende el lote. Toma ya. Señor. Bueno. Aleluya. Es el jambo y luego el calor. Y le vendo el lote. A Dios no quien le venda el lote. Nadie le puede vender a Dios el lote. Estamos desnudos delante de Dios. No tienes excusa. No puedes decir nada. Hoy te traigo un mensaje de Dios. Amén. ¿Tienes derrotas en tu vida? Hay cosas que no te dejan vivir. Te levantas llorando y te acuestas llorando. Hay peticiones en tu corazón que Dios no te las concede. ¿Sabes lo que te pasa? Que tienes el arca lejos. Qué bueno, Gloria. Qué bueno. ¿Qué lejos? Si vengo todos los días al culto. Jo-ja-na. Lo he dicho en hebreo. Es que vivir cerca de Dios no es venir al culto, ¿eh? Señor. Ser cristiano no es ser del culto. Amén. Que en el culto vemos algunos que somos más culeros que los mismos de fuera. Señor, de verdad. Ser cristiano es otra cosa. Amén. Ser cristiano es respetar al Señor. Ser cristiano es vivir cerca de su presencia. Ser cristiano es perdonar. Ser cristiano es orar. Ser cristiano es dar testimonio. Los que lo crean, digan amén. Aló, hermano. Tú te subes a un púlpito y predicas y está muy bien, pero tú conoces mi situación, ¿no? Es que no puedo orar. Es que no puedo llorar. Es que me pongo a orar y a los 5 minutos me canso. No puedo. Ya he orado por el Papa, por la mamá, por la familia. Ya no sé más qué decir, me tengo que levantar. Si a un amigo mío de Murcia le falta un ser querido, su papá, un tío, y la familia está sufriendo en el hospital, en el tanatorio, y hay una gran tragedia muy grande. Yo me acerco, lo saludo, y a veces la situación es tensa, es complicada y dolorosa hasta el punto que no tengo palabras. No sé lo que decir, pastor. Pero aunque no tengo palabras para decir, me siento las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer y para arriba. Me he pegado 10 o 12 horas allí y mi boca no se ha abierto. Te pregunto yo, esta persona que va de negro te agradece que hayas estado allí más que todas las palabras de las que hayas podido decir. Claro. A veces nos tenemos que poner delante de la presencia de Dios y sobran las palabras. No te falta que digas nada. Tírate ahí en un lugar, hínchate a llorar y pasa horas con Dios, porque eso es lo que Dios valora. Es el idioma que Dios entiende. ¡Gloria a Dios! Dios entiende la cercanía. Hermano, no puedo más. Dice la Biblia que Dios da fuerzas al cansado. ¿Es correcto? Amén. Pues no. Acuérdate que no. ¿No dice eso, pastor? Dios da esfuerzo
tengo reventado y ahora me das esfuerzo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de Dios es espiritual. ¿Esfuerzo para qué? Al que está cansado y debilitado, Dios le da esfuerzo para orar. Dios le da esfuerzo para perdonar. Dios le da esfuerzo para interceder. Dios le da esfuerzo para tener comunión. Y cuando una persona empieza a esforzarse en las cosas del Señor, se cumple un texto que dice: fácil es mi carga, ligero es mi yugo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios administra es para el bien de la iglesia. El esfuerzo que tú hagas para Dios es para tu bendición. Qué bueno. Este es el consejo que después de este tiempo de exposición te tengo que dar hoy. El motivo de que tengas derrotas a nivel espiritual y a nivel humano en tu vida es porque el arca, que es Cristo, lo dejaste muy lejos de tu vida. Este es el consejo: tráetelo a la casa. ¡Gloria! Tráetelo a la casa. Ya, no esperes más. Tráetelo a la casa, porque además de solucionar tu problema y de mantenerte firme, te va a garantizar algo que tienes que saber. Y es que pronto, muy pronto, muy pronto, hay una palabra en el mundo de guerra, hay una palabra en el mundo de desastre. Son los pasos de Jesucristo que dice: vengo pronto, vengo pronto. Gloria a Dios. ¿Quieres ver a tus seres queridos? ¡Gloria! Siendo Padre. del culto jamás los vas a ver. Señor. ¿Qué dices de mi padre? ¿Un loco perdido? Porque el culto no salva. De verdad. Solamente podrás ver a tus seres queridos si eres cristiano y cristiana. Y si eres cristiano y cristiana, entonces este verso es para ti. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos y seres queridos vendrán con Él. Y dice la Biblia: y nosotros seremos transformados para vivir siempre con el Señor. Recibe esto: merece la pena. ¡Merece la pena! ¡Que sigan luchando! ¡Pelea, pelea, 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 pelea! Yo hoy digo: Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. ¡Viva la iglesia! ¡Amén! Y colorín colorado, este mensaje se ha acabado. ¡Gloria a Dios!